¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto volvernos a encontrar a través de este medio, Radio Jai 104.3 FM, aquí en Tizayuca, Hidalgo. Para mí es un placer, es un honor poderles servir, impartiéndoles la palabra de Dios, compartiéndola con ustedes. Y bueno, sin mayor preámbulo, a orar para iniciar nuestro estudio del día de hoy. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo, Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, porque nos das vida, Señor, nos das salud, Padre, nos permites todavía estar aquí, Señor, en esta tierra, Padre. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles a ti, Señor, a permanecer en tu palabra, a llevarla a cabo, Señor, a continuar, Señor, llevando a cabo la misión, Señor, que nos diste de ir y llevar el evangelio a toda criatura y de hacer discípulos a las naciones, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser comprometidos, Padre, a ser diligentes. Gracias te doy por la vida de mis hermanos en la fe, Señor, que ya están ahí como cada lunes, Señor, esperando que dé la hora, Padre Santo, para comenzar a escuchar, Señor, el estudio del día de hoy, la continuidad del estudio que hemos tenido, Señor, de la vid verdadera que es Jesucristo. También, Señor, te pido por los amigos y amigas, Señor, que cada semana, Señor, nos favorecen con su atención. Te doy muchas gracias por sus vidas, Padre de la Gloria. Gracias por esta estación de radio. Te doy gracias por el honor que me das de servirte, Señor. Gracias. En el nombre poderoso de Jesús te pido que sea quitado, Señor, todo aquello, Señor, que quiera venirnos, Señor, a quitar la atención, a robarnos, Señor, la atención para escuchar tu palabra, Señor. Todo aquello que quiera interponerse, Señor. En el nombre poderoso de Jesús es echado fuera, Padre. Y te pedimos, Señor, que sean abiertos nuestros oídos espirituales, Señor, que sea quitada toda venda de nuestros ojos y que sea, Señor, abierto nuestro entendimiento en el nombre poderoso de Jesús y que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que venga a redarguirnos, a corregirnos, a enseñarnos, a instruirnos en tu palabra, Señor. Y nos recuerdes, Señor, todas y cada una, Señor, de las palabras que dijo Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues vamos a comenzar, amados hermanitos. La semana pasada hablábamos de lo importante, ¿verdad? Que es no ser pámpanos estériles, sino pámpanos que puedan producir, que puedan dar vida, que Dios pueda sentirse agradado por nuestro fruto, ¿verdad? Que es, pero sumamente importante. Y decíamos la semana pasada para concluir que todo eso depende de cada uno de nosotros, en que tú y yo reconozcamos cuál es nuestra necesidad. Y te decía yo que indudablemente cada uno de nosotros sabe verdaderamente cuál es ese pecado, cuál es esa circunstancia, cuál es ese problema, cuál es esa situación que nos está apartando de Dios, de esa comunión con Dios. Y que todo es cuestión de que nos analicemos, que reflexionemos en nuestra vida personal y nos examinemos y que veamos cuál es la razón por la cual nosotros, ¿verdad? Huimos de Dios, no queremos nada con Él y en nuestra cabeza, pues que está llena de duda o de confusión o de ideas que no debemos de tener ahí, pues creemos que Dios se ha olvidado de nosotros, que Dios no nos escucha y que por lo tanto si no nos escucha, ¿para qué le buscamos? Pero eso no es así, hermanos. Ya te decía yo la semana pasada que Dios siempre va a emplear alguna manera de llamar nuestra atención y para decirnos te amo, regresa al camino, por la senda que vas no es la correcta, porque Dios siempre va a querer atraernos a Él. Él siempre va a querer hacernos ver que le necesitamos y sobre todo va a hacernos ver lo equivocado que estamos y que necesitamos venir a Él, porque cuanto más nos alejemos, más estamos en el terreno del enemigo. Entre más estemos lejos de Dios, menos cobertura de Dios tenemos y estamos fuera y pues
nosotros mismos vamos y caminamos sobre el terreno enemigo sin ninguna protección, sino que queremos hacerlo con nuestras propias fuerzas. Y te decía yo que Dios va a emplear muchas formas para disciplinarnos. Y algunas veces, pues será un poquito duro el trato de Dios para con nosotros, porque Él quiere que despertemos, que abramos nuestros ojos. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Despierta tú que duermes. El Señor nos llama a despertar, a estar avispados. Y cuando dice el Señor que despertemos, Él se refiere al sueño espiritual, que estamos adormilados, que estamos más atendiendo las cosas terrenales, las cosas materiales, que las cosas espirituales. Y necesitamos despertar y comenzar a buscar de Dios, comenzar nuevamente a buscar su palabra, a buscar tiempos de comunión con Él, a buscar tiempos para orar, el estar buscando la llenura del Espíritu Santo a través del estudio, a través de la oración, a través del ayuno, a través de tiempo con Dios. Y te decía yo, ¿verdad? Que la disciplina obviamente a nadie nos gusta. A nadie nos gusta. Cuando éramos niños, cuando fuimos jóvenes, fuimos disciplinados y no nos gustaba que nos disciplinaran nuestros padres. Pero cuando éramos obedientes, pues veíamos que era bueno ser obedientes, que hacer lo correcto traía beneficio para nuestras vidas y también traía paz para nuestros padres. Y cuanti más, te decía yo la semana pasada, para nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Él usa la disciplina y quizá a lo mejor no nos va a gustar y a Él le gusta menos que a nosotros, porque a Él no le gusta que nosotros suframos. Por eso es que mandó a Jesús para rescatarnos de morir en el pecado y de ir a un lugar de tormento por la eternidad. Entonces, Él quiere, a través de diferentes métodos que Él usa en la disciplina para cada uno de nosotros, busca llamar nuestra atención y que volvamos nuestro rostro a Él. Y te decía yo que cuando nosotros comenzamos nuevamente a caminar y a someternos a la voluntad de Dios y a obedecerle, comenzamos a ver, ¿verdad? Que empezamos a salir de ese bache de disciplina y nos comenzamos a gozar. Y es entonces cuando tú y yo decimos, híjole, caray, ¿qué necesidad había de que pasara por todo eso? Solamente porque fui desobediente, porque me alejé de Dios, porque creí que con mis propias fuerzas podía yo, ¿verdad? Derribar al enemigo. Y jamás en nuestras propias fuerzas podremos hacerlo. Y entonces, cuando ya nosotros comenzamos a entender la razón de la disciplina de Dios, entonces ahí entendemos y dejamos, ¿verdad? Todo aquello que nos estaba haciendo sufrir, todo aquello que nos mantenía alejados de Dios, todo aquello a lo que estábamos aferrados y que no nos permitía avanzar, no nos permitía ser fructíferos, no nos permitía avanzar. Es más, ni siquiera, ¿verdad? Podíamos orar, hilar una frase en una oración, porque estamos tan alejados de Dios a veces que ni siquiera podemos hilar una frase para platicar con nuestro Dios. Entonces comenzamos a dejar eso y nos empezamos a dar cuenta de qué innecesario era que pasáramos por esa disciplina, por ese sufrimiento, por ese dolor, nada más porque nos habíamos aferrado en nuestra necedad a continuar ahí, en ese lugar donde únicamente estábamos forjando dolor, sufrimiento y sobre todo ruina espiritual. Y entonces, Dios no espera, te decía yo el estudio pasado, que usted o que yo disfrutemos de la corrección que Él tenga para cada uno de nosotros. Ni tú ni yo vamos a disfrutarlo, te lo puedo asegurar. Y Dios no está esperando eso.
No creas que Dios es un Dios que se goza con el dolor de sus hijos. No, él lo menos que pretende, ¿verdad? Él sabe perfectamente que nosotros no vamos a disfrutar de su corrección. Pero indudablemente, si Él nos está disciplinando, Él tiene mucho más deseos de que tú y yo salgamos de esa disciplina, de esa corrección en la que estamos. Y hay que recordar que su disciplina siempre es solo uno de los aspectos de su relación con cada uno de nosotros. Eso tenemos que entenderlo, que cada vez que entramos en una situación de corrección de parte de Dios, tenemos que entender que es parte de nuestra relación, de esa relación que nosotros tenemos con Dios, y que cuando desobedecemos o cuando nos salemos del camino, el Señor nos va a corregir. Y nos va a corregir para bien, para que a futuro, ¿verdad? Cuando nosotros recapacitemos y caminemos como a Él le agrada, nos demos cuenta de que el más beneficiado de aceptar la corrección del Padre somos nosotros mismos, porque vamos a estar gozosos, vamos a estar plenos, vamos a recibir la bendición de Dios. Y hay que recordar, ¿verdad?, que cuando nuestra madre nos reprendía, pues eso no quería decir que porque nos reprendía nos dejaba de cuidar y se olvidaba de atendernos, o nos retiraba el habla, o que a lo mejor, no sé, que nosotros, ¿verdad?, le devolviéramos amor a cambio del suyo. Mamá nunca esperó eso de ti, ni tampoco de mí. Y yo creo que si tú que me escuchas, ¿verdad?, ahora eres padre o eres madre, indudablemente cuando corriges a un hijo, eso no quiere decir que te vas a olvidar de amarlo, lo vas a olvidar, te vas a olvidar de cuidarlo, vas a olvidarte de alimentarlo, vas a olvidarte de orar por él, que es tan importante. No, si no lo reprendes, pero lo sigues amando y sigues cuidándolo. Y así es nuestro Dios. Y bueno, indudablemente a Satanás le gustaría convencernos a cada uno de nosotros de que como Dios está tratando con nuestras vidas, de que Dios está tratando con firmeza, pues de que nosotros somos perdedores y que no valemos nada y que no le caemos bien a nadie. Porque eso es lo que Satanás a veces le mete a la mente, ¿verdad?, a la gente. Ya en un estudio te decía yo que la mente es el taller del enemigo. Ahí nos mete dudas, nos mete rebelión, nos mete confusión, nos mete tantas cosas, ¿verdad?, malos pensamientos. Y eso sucede porque muchas veces estamos de ociosos. Pero si nosotros, ¿verdad?, buscamos de continuo a Dios, estudiamos, escuchamos himnos y alabanzas a Dios, pues tendrá el enemigo menos oportunidad de estar introduciendo en nuestra mente ideas falsas y mentiras que luego se las creemos. Pero si nos llenamos del Señor, cuando Él intente hacer eso, de querer introducir dudas, de querer introducir lo que sea en nuestra mente, no lo logrará, porque nuestra mente estará llena de la palabra de Dios. Estaremos llenos del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos recordará la palabra y nos dirá, no, eso no va, eso no es conforme a la palabra. Y entonces nos daremos cuenta de que ese pensamiento que empezaba a introducirse en nuestras mentes, tenemos que echarlo fuera en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús, y escudriñar su palabra, llenar nuestra mente de su palabra. Y eso es lo que sucede, ¿verdad?, que Él comienza constantemente a querernos introducir ideas, quiere convencernos de que si Dios nos está corrigiendo con tanta firmeza, ¿verdad?, no, es que Dios ya no te quiere. Dios ya se olvidó de ti. Porque si te amara, acuérdate que dicen que Dios es un Dios de amor. Entonces, ¿por qué vas a estar pasando por esto? Si tú vas a la iglesia, si tú sales a predicar, si tú estudias la palabra, ¿por qué estás pasando por esto?
porque Dios no te ama. Y nosotros comenzamos, ay, sí es cierto, sí, ya no me ama, ya no voy a ir a la iglesia. Y en muchas ocasiones, Satanás logra su cometido. Pero cuando tú y yo permanecemos firmes en la palabra, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que si nosotros, ¿verdad? Buscamos de la palabra, si estamos con Dios, Él va a huir de nosotros, porque no va a poder engañarnos, no va a poder mentirnos, porque tenemos la palabra de verdad con nosotros. Y lo cierto, ¿verdad? Es que cuando Él comienza a decirnos que Dios no nos ama, de que ya se olvidó de nosotros, que por eso estamos pasando por calamidades, definitivamente no es así, sino es totalmente lo contrario, ¿verdad? Sino que al contrario de ello, debemos de creer que si me está disciplinando Dios, es porque algo indudablemente estoy haciendo mal, porque indudablemente estoy desviándome de su camino o estoy alejado de él y quiere llamar toda mi atención. Porque la palabra de Dios nos dice, pero si os se deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Lo dice en Hebreos 12:8. Fíjate qué tremendo, se oye fuerte, ¿verdad? Y si escuchamos esta palabra y alguien nos las dice, incluso hay quien se ofende, ¿verdad? Cuando dice, no, es que Dios está tratando con tu vida, está tratando con tu circunstancia, porque a raíz de tu circunstancia te has alejado, te has olvidado de Dios, incluso, ¿verdad? Hay gente que llega a blasfemar y a ofender a Dios por la circunstancia que está pasando. Y bueno, yo en cierta manera, ¿verdad? Puedo entenderlo de aquel que no conoce de Dios, de aquel que no le ha recibido como su Salvador, porque está sin Dios, es un hombre natural que no entiende las cosas de Dios. Pero lo más terrible, lo más triste es que es dentro del cuerpo de Dios, de aquellos que ya han recibido a Cristo como su Salvador, que se llegan a alejar y blasfeman contra Dios por las circunstancias que pasan. Pero dice la palabra que si Dios nos deja sin corrección, si Él no le importa lo que estamos haciendo y nos deja y se olvida de nosotros, es porque entonces, dice, ¿verdad? Somos bastardos, no somos sus hijos y por lo tanto nada le obliga a responsabilizarse de ese hijo. Pero mientras que somos hijos, porque hemos sido adoptados en su familia, él se preocupa como tú y yo nos preocupamos por un hijo que se desbalaga, un hijo que se ha desviado del camino, un hijo que es rebelde y que cuando tú y yo lo corregimos para volverlo al camino. No lo corregimos porque nos cae gordo, porque lo odiamos, porque nos tiene harto, no, porque amamos a ese hijo y deseamos que vuelva al buen camino, que sea un hombre o una mujer con valores, con principios, pero sobre todo que sea un hombre o una mujer temerosos de Dios. Y eso es lo que quiere Dios. Cuando nos corrige porque nos ama, porque es nuestro Padre, porque nos adoptó como sus hijos y como tal, Él se preocupa por ti y por mí cada vez que nosotros nos desviamos, cuando nos desganamos, cuando nos desmotivamos y no tenemos ganas de leer la Biblia, no tenemos ganas de orar, no tenemos ganas de asistir a la iglesia. Y Dios comienza a tratar con nuestra vida para incomodarnos, para sacarnos de esa pereza espiritual por la que estamos pasando y nos quiere despertar. Porque sabes una cosa, hermano, cada vez está más cerca la venida de Jesucristo. Y la palabra es bien clara. Dice la palabra que Él no quiere que nadie se arrepienta, nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, tanto el que está sin Dios como el que ya le conocimos y que de repente nos desbalagamos. Él quiere que nos arrepintamos, que vengamos al trono de su gracia para alcanzar el oportuno socorro, porque somos sus hijos y se preocupa. Entonces, debemos de entender esto, hermanos. Y entonces,
hay duras realidades y que tenemos que entenderlo. Y debemos de hacernos una pregunta. ¿Está enfermo mi pámpano? ¿Verdad? Acuérdate que estamos hablando de que tú y yo somos pámpanos y que ya recibimos a Cristo, de que es nuestro Salvador y que seguimos asidos a ese tronco, a esa vid, y que seguimos recibiendo vida de esa vid. Pero estamos enfermos. Si somos pámpanos, ¿estamos enfermos? Y déjame decirte que la primera vez que muchos cristianos se reconocen a sí mismos en la enseñanza de Jesús acerca de la disciplina, reaccionan con asombro y con tristeza. Asombro porque durante tanto tiempo no han sabido relacionar las circunstancias que los atribulan con la decidida intervención de Dios a causa del pecado. Entonces, estamos haciéndonos una pregunta, ¿verdad? ¿Soy un pámpano enfermo? Y esa pregunta nos la debemos de hacer todos los días, hermanos. ¿Soy un pámpano enfermo? ¿Soy un pámpano que está ahí, que se ha ido, no sé, se ha ido extendiendo por el suelo nada más y se ha llenado de polvo, se ha llenado de moho? Y te decía yo hace un momentito, ¿verdad? Que la primera vez que algún cristiano, ¿verdad? Y que a cada cristiano, creo yo, a mí me llegó a pasar allá en mi tiempo de juventud, ¿verdad? Que cuando escuchamos la enseñanza de Jesús acerca de la disciplina, reaccionamos asombrados o con tristeza. Y decimos, ay no, ¿verdad? Nos han mal enseñado tantas veces diciéndonos que Dios es amor y que por lo tanto en nuestra mente no puede caber, ¿verdad? Que Dios pueda disciplinarnos. Y entonces nos quedamos asombrados o también nos llenamos de tristeza y decimos, ¿cómo? O sea que mi Dios también castiga, pero Dios es un Dios de amor, hermanos, pero también es un juez justo. Y a cada uno da conforme a sus obras. Entonces, el asombro nos viene porque durante mucho tiempo no hemos sabido relacionar la circunstancia que nos ha atribulado a causa de nuestra rebeldía, a causa de nuestra desobediencia. No la hemos sabido entender de que Dios ha tomado la decisión de intervenir en nuestras vidas a causa de ese pecado que está haciendo graves estragos en nuestra vida, al grado de que nos está llevando a la esterilidad, de que estamos agarrados a la vid, pero somos estériles. Porque nos aferramos tanto a nuestros pecados y tratamos de justificarlos y tratamos, si no le hablo a fulanito, trato de justificar por qué no le hablo. Es que tú sabes, Señor, que si no le hablo, tú conoces las razones. Y no es así, hermanos. Si fulanito no me habla, pues yo le voy a hablar, y si él no me contesta el saludo, o si él es áspero o ella es áspera, ese es problema de ellos. Tú refleja el amor de Cristo. Tú ama aunque no te amen. Tú perdona aunque no te perdonen. Tú sé amable aunque no sean amables contigo. Porque a eso nos ha llamado el Señor, a llevar luz a los demás, a mostrarles que no importa cómo el mundo te trate, tú vas a tratar a los demás con el amor con que Jesús trató a todos aquellos que lo escupieron, lo golpearon, se burlaron de él y lo crucificaron. Por eso es que el Señor dice, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz
y sígame. Y dice el Señor Jesús, le dijo a su grupo de discípulos, el mundo no me amó porque no pertenezco al mundo. Yo pertenezco allá arriba. ¿Y saben qué? A ustedes tampoco los van a querer, los van a odiar, los van a despreciar, les van a hacer la vida imposible, porque tampoco ustedes pertenecen a este mundo. Pero no teman, yo he vencido, ustedes también van a vencer, porque no los voy a dejar solos, sino que voy a enviarles al Espíritu Santo. Y Él va a estar con ustedes hasta el final de los tiempos. Y cuando estés en una difícil circunstancia, dobla tus rodillas, porque con la intervención de mi Espíritu tú saldrás adelante. Entonces, es por eso que no podemos entender y tenemos ese asombro, porque no podemos conectar nuestro dolor, nuestra angustia, nuestra tristeza, nuestra pérdida con la intervención de Dios a causa de la intervención de Dios en nuestras vidas a causa del pecado que no queremos dejar. Y también la tristeza viene a causa de todo el dolor y la confusión por la que pasamos durante mucho tiempo, quizás semanas, quizás meses, quizás años, pasamos por ese dolor porque no queremos entender que tenemos que venir a Dios y que el Señor nos va a llamar y que va a usar las estrategias que Él determine para disciplinarnos y traernos nuevamente a sus preciosas plantas. Entonces, esto es extraordinario y maravilloso, hermanos, porque aún en medio de la disciplina, el Señor está ahí con nosotros. El Señor nos abraza, el Señor nos ama y no debemos de dejar, ¿verdad?, que la disciplina por aferrarnos al pecado traiga a nuestras vidas la falta de perdón, la amargura, la ira, el odio y el deseo de venganza. Porque eso, en lugar de aminorar la corrección de Dios, la va a hacer que sea mucho mayor. Entonces, Dios nos disciplina, hermanos. Él quiere que tu corazón y mi corazón, tu alma y mi alma sean sanas. Por eso Él interviene para despertarnos, para zarandearnos y decirnos, despiértate, que estás caminando hacia el precipicio. Te amo y no quiero que te pierdas. Entonces, Él quiere sanar nuestro corazón y nuestra alma y que nuestras vidas den fruto y fruto en abundancia para gloria y honra de nuestro Padre Celestial. Además, algo muy importante, hermanos, además, nuestro Señor sabía en lo más profundo de su ser que un canasto vacío forma parte totalmente del sufrimiento. Entonces, Él sabe perfectamente, ¿verdad?, que cuando tú y yo somos pámpanos vacíos, sin fruto, cuando nos ve, para Él representamos algo muy importante. Te decía yo la semana pasada, cuando nuestro Señor, ¿verdad?, cuando el Señor de la viña ve ese pámpano ahí en el suelo, no creas que Él va y lo corta y lo bota y lo patea, no. Nuestro Dios lo ve con amor, porque ese pámpano es valioso para Él, porque ese pámpano está asido a la vid verdadera que es Jesús. Y Él lo limpia, nos limpia, hermano, a ti y a mí, para que podamos dar mucho, mucho fruto. Y entonces Él, cuando nos ve así, Él sabe que eso va a representar el trato de Dios Padre con nosotros y que vamos a sufrir, pero que Él no nos va a dejar,
Él va a estar ahí sanando nuestras heridas, amándonos, abrazándonos, pero corrigiéndonos, corrigiéndonos. Entonces, hay que recordar que las duras realidades sobre la disciplina de Dios podría tal vez alarmarnos. No debemos de olvidar eso, que tal vez en alguna ocasión en el transcurso de nuestra vida, cuando nosotros seamos desobedientes, cuando seamos necios, cuando nos aferremos a continuar en un pecado, cuando nos aferremos a querer no otorgar el perdón o no pedir perdón o buscar la venganza, indudablemente van a sonar las luces de alarma, y va a estar ahí el pi, 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 diciéndonos, vas a sufrir, si no te regresas al camino, vas a sufrir, porque Dios va a tratar con cada uno de nosotros. En nuestro próximo y en nuestros estudios que vamos a seguir viendo, vamos a ver cómo el cristiano puede sufrir de fatiga, puede sufrir enfermedades o incluso hasta morir a causa de una disciplina a la que no se le presta atención durante un largo tiempo. Entonces, en nuestros estudios, durante todo el estudio, porque todavía nos falta bastante, y me parece un estudio bien importante, un poquito largo, pero muy sustancioso, muy importante, para que tú y yo aprendamos, ¿verdad? Que cuando nosotros nos alejamos de Dios, indudablemente, el Señor nos va a corregir, porque somos sus hijos y necesita corregirnos, ¿verdad? Y vamos a estar viendo cómo el cristiano, ¿verdad? Puede sufrir de fatiga, de que no tiene ganas absolutamente de nada, ni siquiera de orar, ni siquiera de levantar la Biblia, o de enfermedades, porque también hay enfermedades, hermano, es que vienen a causa del pecado y que dañan nuestros cuerpos y que incluso a causa de la desobediencia puede llegar hasta la muerte. Y todo a causa de una disciplina a la que no se le llega a prestar la atención correcta durante mucho tiempo, durante mucho tiempo. Y entonces, ¿verdad? Hay veces que desafortunadamente, ¿verdad? En este tiempo de pandemia, y no necesariamente que la gente muera por pandemia, ¿verdad? Muere por muchas enfermedades. Y que llegamos a ver, ¿verdad? Incluso personas que dicen, que confiesan ser cristianos con sus labios, pero que sus comportamientos son incorrectos, ¿verdad? Y que caen en enfermedades y que duran mucho tiempo enfermos a causa de la desobediencia, y que se va haciendo más complicada su circunstancia, su situación, porque hay gente, hermanos, que incluso dentro del cristianismo, hay quienes se han llegado a suicidar. Y que la gente tontamente, ¿verdad?, llega a pensar que porque era cristiano y se suicidó, va a ir a la presencia de Dios. No, hermanos, la palabra de Dios dice que ese tipo de personas, ¿verdad?, que se quitan la vida no van a la presencia de Dios. Entonces, hay gente que llega a una tal depresión, a un tal estrés, y que se les nubla la razón, el entendimiento, y que llegan a pensar que quitarse la vida es lo mejor porque van a ir a la presencia de Dios. Y no es así, sino que además de que se quitaron la vida, entraron en un problema mayor. Porque dice la palabra de Dios que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de eso el juicio. No hay más oportunidades, hermanos. No hay, no lo hay. Si a ti te dijeron que el purgatorio existe y que tienes oportunidades, no lo hay, no existe, es mentira. Eso es una falsedad.
Una vez que mueres, se te acabaron las oportunidades. Y si eres cristiano y estás en una situación de depresión, de tristeza, ven a Cristo. Él es el único. Él es el único que puede sanarte. Él es el único que puede limpiarte. Él es el único que puede perdonarte y acabar con todo aquello que está dañando tu relación, con todo aquello que no trae paz a tu corazón. Entonces, eso es a lo que me refiero, hermanos. Que las personas llegan a enfermedad de tal manera que llegan incluso a la muerte. Y todo eso a causa de haber hecho oídos sordos a la reprensión de Dios. Por eso dice la palabra de Dios, oye, hijo mío, la reprensión de tu padre, ¿verdad? Porque Él quiere lo mejor para nosotros. Y podemos, ¿verdad?, hacer una pregunta, ¿verdad? ¿Acaso la disciplina de Dios se ha vuelto alguna vez tan severa? Y la respuesta nos va a sorprender, hermanos, porque también lo motivará fuertemente a no pasar ni un minuto más de los necesarios en el suelo y en medio del polvo. Cuando nosotros entendamos que la reprensión, la corrección de Dios puede ser severa, quizá a lo mejor nos va a sorprender y vamos a decir, no lo puedo creer. Dios es un Dios de amor, sí, hermanos. Pero cuando nosotros desobedecemos, lee la palabra de Dios y ve a su pueblo. Un pueblo que fue desobediente, un pueblo que fue rebelde y que Dios tuvo que corregirlos con severidad muchas veces. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que si él siendo el olivo original, el Señor lo reprende. Y aquel, ¿verdad?, que no entienda, aún mismo siendo su pueblo elegido y no entienda, va a sufrir las consecuencias. Cuanti más tú y yo que hemos sido injertados en ese olivo, hermanos. Si nosotros no entendemos, también sufriremos el mismo castigo que Satanás va a sufrir en el día del juicio, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros comprendamos eso, entonces vamos a entender lo innecesario que es pasar por la corrección de Dios. ¿Y cómo puede ser, cómo podemos decir, es que es innecesario? ¿Cómo? Pues siendo obedientes, haciendo lo correcto, haciendo lo que a Dios le agrada. No hay de otra manera. Porque siempre que estemos ahí en el polvo, todos cochinos, el Señor nos va a levantar y nos va a limpiar y nos va a limpiar con severidad. Porque no somos un pueblo que ya no lo sabemos porque ya se nos ha hablado. Entonces, hemos visto ya el primer secreto. Dios siempre disciplina a los que no llevan fruto. Dios siempre va a disciplinarnos cuando estamos ahí en el suelo, tirados por el dolor, por la angustia, nos estamos en el Señor nos va a disciplinar. Y si es necesario, va a emplear una disciplina severa a fin de que seamos limpios, de que nos levante, de que nos abrace, de que nos sacuda y de que llevemos fruto. Ahora bien, la comprensión sobre cómo lo hace y cómo debemos reaccionar nosotros para que pueda terminar su corrección es la parte del secreto que nos puede llevar al siguiente nivel de fecundidad. Entonces, es cuando usted y yo cambiaremos nuestro canasto vacío por unos racimos suculentes de uvas. Entonces, qué importante es entender que podemos, ¿verdad? Podemos, así como esos alumnos que son tan estudiosos, ¿verdad? Y que son tan excelentes en la escuela, que exentan exámenes, ¿verdad? Entonces nosotros podemos pasar como hijos de Dios obedientes, ¿verdad? Que
que hagamos lo que a Dios le agrada y entonces pasamos sin tener que ser, pues, corregidos, disciplinados, sino que el Señor se agrade de que estemos haciendo lo correcto. Y piense por un momento, amado hermano, que en una madre o en un padre, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando yo era niña, pues mi mamá, ¿verdad? Y yo creo que a algunas de ustedes les ha pasado, hermanas o hermanos, ¿verdad? Que cuando éramos pequeños, ¿verdad? Y yo me acuerdo que a veces mamá tenía alguna persona que la visitaba y no sé si nada más era nuestro caso, pero yo lo puedo ver en mi nieto, ¿verdad? Y lo pude ver en mis hijos, que cuando hay una visita o estamos en un lugar con más personas, como que ellos aprovechan esa oportunidad para querer hacer aquello que no hacen, pero que entonces o empiezan a pedir cosas que ya saben que no deben de pedir, porque ellos dicen, no, no me lo va a negar mamá, ni me lo va a negar papá, porque pues se van a sentir mal con hacerlo. Y empiezan a tener ciertas conductas que ellos saben, ¿verdad? Que no deben de tener, pero que aprovechan el momento para hacerlo. Y no sé si a usted le pasó, a mí me pasó cuando niña y ya siendo madre, lo hice con mis hijos de edad, que empleamos una cierta mirada hacia nuestros hijos que les dice todo, ¿verdad? Y que con la sola mirada nuestros hijos entienden que estamos en desagrado de lo que están haciendo. Y entonces, cuando nosotros, ¿verdad? O al menos a mí me pasó, ¿verdad? Cuando yo veía esa advertencia en los ojos de mi madre, entendía, ¿verdad? Que debía de comportarme bien, porque cuando llegáramos a casa, pues mamá me iba a poner las cartas sobre la mesa. Entonces, eso es lo que sucede, ¿verdad? Y que si insistimos, ¿verdad? Pues indudablemente cuando lleguemos a casa tendremos la corrección correcta de parte de mamá o de papá. Y cuando yo le pongo este ejemplo, hermanos, me estoy tratando de darles a entender o mostrarles la forma en que el labrador, nuestro Padre Celestial, reorienta a cada uno de sus hijos y los reorienta de la misma forma. Cuando permitimos que el pecado bloquee nuestra capacidad para dar fruto, Dios interviene. Y al principio lo hace con un gesto bondadoso, ¿verdad? Con un gesto bondadoso que podríamos decir que es cuando levanta su ceja y se nos queda viendo diciendo, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo? Te he dicho que eso no es correcto, que eso no me agrada. Y al principio lo hace, ¿verdad? De esa manera, de una manera bondadosa. Y ahora bien, ¿qué sucede si nosotros no le hacemos caso? Si decimos, ay, no, yo voy a hacer esto otro, y al fin y al cabo que Dios es bueno, Dios es misericordioso, y haga lo que haga, yo voy a ir y voy a pedirle perdón y me va a perdonar. Pero déjame decirte, hermano, que esa actitud es incorrecta y no le agrada a Dios, porque Dios conoce las intenciones del corazón. Él sabe cuando tú lo estás haciendo deliberadamente, cuando yo lo estoy haciendo deliberadamente, o cuando lo estamos haciendo con un arrepentimiento verdadero de decir, ay, Señor, perdóname, perdóname, Padre, no quiero volverlo a hacer, Señor, ayúdame a no volver a cometer el mismo error. Pero cuando creemos, ¿verdad? Nos creemos más listos que Dios, queremos decir, ay, al rato me perdona, ¿verdad? Y entonces es cuando nosotros, ¿verdad? Debemos de poner mucha, mucha atención, porque indudablemente esa ceja alzada de nuestro Dios es lo más lejos que va a llegar de su disciplina, porque no nada más se va a quedar en esa levantamiento de ceja, ¿verdad? Así como nosotros cuando nuestros hijos se portan mal y queremos decirle a levantar las cejas, te estás portando mal, y ya nos vamos a ver las caras, ¿verdad? Entonces,
Si nosotros hacemos caso omiso cuando el Señor nos disciplina de manera suave y queremos seguir, dicen por ahí, ¿verdad?, en la dolce vida, entonces no duden, amados hermanos, de que no va a ser nada más el que el Señor levante su ceja para decirnos, no entiendes, sino que llegará todavía más lejos la corrección. Y lo que vamos a ir conociendo y sabiendo al respecto es lo que Él hace es realmente levantar amorosamente el nivel de la disciplina, ¿verdad? Ya no va a ser nada más levantar las cejas, sino que entonces sube al segundo nivel de disciplina el Señor. ¿No me entendiste así? ¿No me entendiste con ese primer llamado de atención suave? Pues vayamos al segundo nivel. En nuestro estudio anterior, descubrimos que la disciplina es la respuesta activa de Dios para sacarnos de la esterilidad a la fecundidad. Entonces, ya en el estudio pasado estuvimos viendo eso, ¿verdad? Que la disciplina, ¿verdad? Que Dios, uno de los métodos que va a emplear para sacarnos de esa esterilidad y que pasemos a la fecundidad va a ser la disciplina. Tenemos que identificar el pecado como la causa de que tengamos en nuestra vida poco o nada que presentar que tenga un valor eterno. Decía nuestra pastora el domingo pasado, ¿verdad? Ella decía que el Señor quiere que seamos productivos, ¿verdad? Y que Él quiere que haya en nosotros abundancia y que quiere además, ¿verdad?, que todo lo que hagamos tenga un valor eterno, porque el valor eterno, ¿verdad?, las cosas eternas es lo que estamos depositando allá en el cielo y esos son los tesoros celestiales. Eso decía nuestra pastora en el domingo pasado. Eso es lo que tiene valor. Eso es lo único que nos da grandes dividendos en el ámbito espiritual. Y no porque estemos hablando de que por obras, ¿verdad?, seamos salvos, no, sino que esas obras, ¿verdad?, esa productividad, esa fecundidad, ese fruto en abundancia que demos, es el resultado de la llenura del Espíritu. Y que nos lleva a parecernos cada vez más a Jesús. A tener esos tesoros en el cielo que no se acaban, que son eternos. Y la disciplina es la estrategia del hermoso labrador que es nuestro Padre Celestial para limpiarnos de manera que podamos comenzar a producir fruto para llenar ese canasto vacío con un pámpano estéril. Si tú estás dudando aún sobre si se halla o no en una época de disciplina, hagas esta pregunta, mi hermano. Si usted todavía está dudando y pensando, verdaderamente, ¿estaré yo en una época de disciplina en el Señor? Entonces, hagámonos esta pregunta. ¿Puedo mirar atrás en mi caminar con Dios y ver muy claramente que una conducta de pecado en la que solía estar atrapado ha dejado ya de ser un problema? Hay pensamientos, actitudes o hábitos que solían dominar mi vida y ya no lo hacen. Entonces, si alguno de nosotros, ¿verdad?, todavía estamos pensando, estamos dudando, estamos cavilando y estamos ahí meditando en que verdaderamente esta circunstancia me ha hecho pasar por una disciplina de Dios por la cual estoy ahorita pasando. ¿Será cierto? ¿Será cierto esto que mi hermana me está comentando? Entonces, es el momento de que tanto tú como yo
nos hagamos esta pregunta, ¿verdad? De que miremos atrás, miremos hacia atrás en nuestro caminar, en ese largo caminar que hemos tenido con Dios, y que podamos ver claramente que alguna conducta de pecado en la que estábamos atrapados, pues que ya ha dejado de ser un problema para tu vida y para mi vida. Y si es así, gloria a Dios, hermanos. O si hay pensamientos, actitudes o hábitos que solían dominar nuestras vidas y que ahora podemos ver claramente que esos pensamientos, esas actitudes y esos malos hábitos han dejado de dominar nuestras vidas, gloria a Dios. Porque quiere decir que ya pasamos el tiempo de la corrección, el tiempo de la disciplina. Pero si todavía está arraigados, ¿verdad? Conductas, malos hábitos, pensamientos indebidos, y si aún todavía algún pecado se encuentra arraigado en nuestra vida, como la falta de perdón, la falta de amor, la falta de misericordia, entonces pongámonos en manos de nuestro Señor, hermanos. Vayamos a Él y digámosle, Señor, ayúdame. Porque ¿sabes qué, Padre? Hoy reconozco, Señor, que en mi andar contigo, yo no sé cuántos años tengas de caminar con Dios. No sé cuántos años tengas que estés asido a la vid verdadera, pero que estés sin fruto. Voltea hacia atrás y, pues ya sea ahora. Amén. 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 Entonces, pensemos en eso, hermanos. Pensemos en eso. Y si nuestra respuesta es afirmativa, indudablemente, gloria a Dios, porque nos estamos moviendo hacia arriba y adelante. Vamos adelante con Dios. Pero si no lo es, lo más probable es que tengamos un canasto vacío y sin duda, Él nos estará disciplinando. Por lo tanto, es recomendable que tratemos ahora mismo de comprender qué grado de disciplina puede estar usando Dios para captar nuestra atención. Amén. Gloria sea al nombre del Señor. Hasta aquí nos vamos a quedar, hermanitos, y la próxima semana continuamos. Amén. Amén. Gloria sea al nombre del Señor. Amén. Gloria sea al nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Vamos a dar gracias por el estudio del día de hoy. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este estudio de este día, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, porque a través de este estudio, Señor, estamos aprendiendo, Padre de la gloria, que si somos obedientes, Señor, que si hacemos lo correcto, Padre, no será necesaria, Señor, la disciplina en nuestras vidas, Padre. No será necesario, Señor, de que tú, Señor, nos corrijas, Padre. Pero, Señor, si el caso es, Padre, que tú, Señor Santo, nos estás hablando en este día de que necesitamos, Señor, ser entendidos, Padre, para que si estamos en corrección ahorita, Señor, en disciplina por parte tuya a nuestras vidas, Señor, porque estamos siendo, Señor, pámpanos, Señor, estériles, te pedimos, oh Señor, que nos ayudes, que nos abras nuestro entendimiento, que quites la dureza de nuestros corazones, Padre, para que podamos ver con claridad, Señor, y que tú desarraigues de nuestras vidas, Señor, todo aquello que está entorpeciendo, Señor, nuestra relación contigo, nuestra productividad en ti, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te doy muchas gracias por este estudio, Señor. Te doy gracias por mis hermanos en la fe, Señor, que estuvieron conectados para escuchar, Señor, este estudio, Señor. A los amigos y amigas también que nos favorecen con su atención, Padre. Y a todos aquellos, Señor, que de manera diferida, Padre Santo,
nos verán a través de las redes sociales, Señor, por Facebook, por YouTube. Gracias, Padre. Te doy muchas, muchas gracias, Señor, porque todo cuanto hacemos para ti, Señor, es para tu honra y para tu gloria, Señor, para enaltecer tu nombre, Padre Santo. Gracias te doy, Señor, por esta estación de radio, Señor, que has puesto en las manos de tus hijos, Señor, para propagar, Señor, el mensaje del evangelio. Yo te doy gracias por la vida de nuestro hermano Héctor y de su esposa Gisela. Bendice sus vidas, Señor. Bendice su pastoreado, Señor. Bendice, Padre de la gloria, esta herramienta, Señor, que tú has puesto en sus manos, Señor. Dale sabiduría, Padre, para administrarla, Señor, de manera correcta, Señor, de la manera que a ti te agrada, Padre, predicando tu palabra, Señor, como está escrita en tu escritura, Señor. Te pido, Señor, una bendición especial para todos y cada uno, Señor, de los que participamos en esta estación, Señor, exponiendo tu palabra. Yo te pido, Padre, que cada día, Señor, busquemos de tu llenura, Señor, que tu Espíritu Santo nos rebose para que cuando hablemos de ti, Señor, hablemos, Padre Santo, llenos de tu Espíritu, Señor, y que no sea nada de lo que nosotros creemos o pensamos, Señor, sino que sea, Señor, tu Espíritu Santo, obrando en nuestras vidas, Señor, para convencer al mundo de pecado. Te doy muchas gracias, amado Dios. Te doy gracias por mis pastores, Señor, por mi pastor Doroteo Rivera Zarza y por su esposita, Señor, Adriana Herrera Ortiz. Bendice sus vidas, Señor. Bendíceles grandemente, Señor. Y que el proyecto, Padre de la Gloria, que está en puerta, oh Dios mío, de Operación Servir, Padre, que seas tú, Señor, obrando a través de nuestras vidas por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Te doy gracias por sus vidas, fortalece sus cuerpos, sus vidas, Señor, el corazón de mi pastor, fortalécelo grandemente, Señor. Dale fuerza, Señor, como las del búfalo. En el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias, Señor. Muchas, muchas gracias, Señor, por el privilegio, Señor, que me das de servirte a ti, al único Dios verdadero. Gracias, Señor. Gracias, Padre de la Gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amados hermanitos, me despido de ustedes, no sin antes invitarlos como cada lunes a la comunidad de Fe Dios es Fiel, en la calle Bronce número 1, Colonias de Tizayuca. Ahí los esperamos el domingo. Estamos en nuestros cultos presenciales a las 11:30 de la mañana los domingos. Me gustaría mucho verte por ahí y darte un abrazo y gozarme contigo delante de la presencia de nuestro Dios, alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Jesucristo nuestro amado Salvador y su bendito Espíritu que nos regocija delante de su presencia. Te mando un gran abrazo, amado hermano. Nos vemos la próxima semana. Mientras tanto, el Señor les guarde. Bendiciones.